Pues buenas tardes, noches a todas y todos. Como ya me ha presentado Alicia, voy a empezar y para empezar quiero hablar, hoy el tema es la vigilancia, no la vigilancia que tenemos aquí, queríamos ampliarlo un poquito porque evidentemente hablar en el siglo XIV, XV o XVI de vigilancia volcánica pues es anecdótico. Era un poco las erupciones volcánicas que han afectado a la administración española, a la corona española, desde que tenemos conciencia de ello. Entonces ese es un poco el propósito, vamos a ver curiosidades sobre todo, un poco para ver cómo una erupción, un volcán, han entrado en la vida de españoles o indios y cómo de ahí hemos llegado a extraer conocimiento hasta llegar al punto que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, para empezar primero, sí quería nombrar a 4 mujeres que han sido imprescindibles para que hoy, por ejemplo, yo esté aquí. Una, evidentemente, es mi tutora desde 2003 que entré en el IGN, que es Carmen López, la subdirectora actual, y que primero me metió en la Red Sísmica Nacional y luego ya se empezó a crear el Grupo de Vigilancia Volcánica y desde 2006 estoy aquí. Otra es la doctora también Carmen Romero, de la Universidad de La Laguna, que en 1994 hizo la tesis en la que nos basamos todos para poder hablar de erupciones volcánicas en España, en Canarias. La doctora María Eugenia Petit-Breuil, o no sé cómo se pronuncia porque solo la he leído, ellas dos no las conozco, las que están en diagonal, que es experta en erupciones de Hispanoamérica, que también las veremos hoy. Y por último, la doctora Alicia Felpeto, que está en mi grupo de vigilancia volcánica y que gracias a ella fue con la que me empecé a aficionar a la historia de la volcanología y que lo explica muy bien. Debería estar ella hoy aquí. Y bueno, empezamos. Para hablar de todo esto estamos hablando de catástrofes, de desastres. Y fijaros que son los 4 elementos de la naturaleza. Y cada uno, por ejemplo, en la cultura azteca o maya tienen un dios. ¿Cuáles son los 4 elementos? Agua, aire, tierra y fuego. Cada uno, ¿qué desastre se refiere? ¿A qué desastre se refiere? Agua, por ejemplo. Inundaciones. Aire. Huracán. Tierra. ¿Y fuego? ¿Cuál es el que más miedo daba en el siglo XV, XVI hasta la Ilustración? ¿De cuál no podías huir? Bueno, lo vamos a ir viendo ahora. Cada uno pensadlo porque lo vamos a resolver, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí. Ahora no sé cómo se dan los vídeos. Vamos a empezar. ¿A dónde queremos llegar? A este momento. 19 de septiembre de 2021. Isla de La Palma, Las Manchas. Escuchad. Ahora. Hay tiempo de comer sin problema. Vale. Esto, estamos viendo la erupción. Hay tiempo de comer. Hay tiempo de comer. Han tenido que pasar 620 años para que esté empezando una erupción volcánica donde estás haciendo tu barbacoa y diga, bueno, no me voy, no hay que salir corriendo, no hay que pasar nada, yo voy a comer y luego nos vamos. Y eso es gracias al conocimiento. Desde el siglo XV hasta el XXI que estamos, hemos tenido una rodadura enorme con muchos miles de muertos, hasta este momento de este palmero de sauces, que desgraciadamente luego la erupción volcánica arrasó toda su casa. Así tengo esto. Voy a intentar hacer unas pequeñas interpretaciones de la volcanología. No me quiero liar mucho porque es poco tiempo. Luego las etapas de la vigilancia volcánica y luego un pequeño listado de erupciones para ponernos el contexto. Si vamos a las interpretaciones, la primera y básica es el providencialismo. La ira de Dios, representada aquí en la Capilla Sixtina. Es decir, has hecho algo malo. Y eso se va a ver todo el rato en los españoles que llegan a América, sobre todo. Pues es verdad que las erupciones en Canarias, el problema que tienen, la bendición que tienen es que no había mucha gente y afortunadamente no hay muchas víctimas. Pero en América sí, en América hay muchísima víctima. Entonces, cuando había víctimas, cuando había una erupción muy grande, un desastre, no hace falta que fueran las erupciones, se le culpaba rápidamente, sobre todo desde el siglo XVI al siglo XVIII, a
a los españoles, bueno, en este caso a españoles o indios, que lo estaban haciendo mal, que estaban viviendo en pecado, que habían robado y lo que había era confesiones espontáneas y bodas. Cuando empezaba una erupción, los curas no daban abasto, porque la gente pensaba que la forma de salvarse era volver a la fe. Y eso funcionó durante más de 200 años. De hecho, hay un momento clave en la historia de la ciencia, que es en el siglo XVIII, a mitad, que es el terremoto de Lisboa, que va a cambiar mucho todo. Después el racionalismo, ahí ya empezamos con una base científica. Entran los Borbones y la idea de la Ilustración, siglo XVIII, siglo de las luces, y se va viendo poco a poco. Entran ingenieros, entran el ejército, entran naturalistas a ver las catástrofes y, por tanto, empiezan a elaborar sus teorías. Y luego ya el siglo XX y XXI, que es radicalmente diferente. Ahí ya tenemos laboratorios, tenemos pruebas, tenemos monitorización, tenemos de todo para intentar explicar, desde la tectónica de placas, que nos solucionó muchas cosas, a todo lo demás. Pero vamos a ver cómo resolvíamos, porque aunque no toca al gobierno humano la ruina que ocasionaron a esta ciudad los terremotos del día 20 de octubre de 1687, no es bien pasar en silencio que, habiendo cerca de 3 años que esto sucedió, se halla esta ciudad tan destruida en lo material de sus edificios, etc. Esto es el virrey del Perú escribiendo al rey para decirle que no teníamos culpa de nada de los terremotos, la administración se lavaba totalmente las manos, esto es porque sois unos pecadores, pero bueno, vamos a intentar resolver cosas. Y entonces sí que hay muchas medidas que toma la administración, como dejar de cobrar la alcabala, como fijar los precios de la carne, del pan, obligar a los indios a reparar. A ver, aquí sí que es verdad que había claramente dos trozos de la sociedad totalmente disjuntos. Los indios se dedicaban a reparar todo lo que había roto la amenaza, en este caso el volcán, y los españoles o hispanos se dedicaban a rezar y a hacer procesiones. También es verdad que a los indios no querían dejarles que se pusieran mucho a hacer procesiones, porque los indios, ahora lo veremos, intentaban resolver, aplacar la ira de sus dioses de una forma diferente a la de los católicos. Y aquí tenemos que en toda la cultura americana había dioses para todos los gustos, pero siempre había un dios que se asociaba a los volcanes, al fuego y todo eso. Tenemos, los volcanes a veces son considerados huacas, que son como la zona sagrada, y hay un montón de volcanes ahí, bueno, hay muchos más volcanes, he puesto los más característicos, donde se han encontrado restos de oro y de esqueletos humanos, porque había muchos sacrificios humanos, y entonces, claro, el español, el castellano que llegaba allí, quería descubrir dónde estaban las huacas para subir al volcán y coger el oro. Claro, también eso eran volcanes activos, muchos de ellos. Pero bueno, ahí, como veréis, hay muchos tipos de dioses. Y ahora ya, un poco viendo esas interpretaciones, vamos a lo que son las redes, a lo que es la vigilancia o, bueno, el estudio, por así decirlo. Y para eso sí me quedo con frases de dos personas que nacieron a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Son Lucas Fernández Navarro, que fue el comisionado de la erupción de la montaña Chingero, que dijo, este fue, claro, al estudiar la montaña Chingero en el año 1909, en Tenerife, dijo, la creación de un observatorio en el Teide debiera ser considerada una deuda de honor nacional. Tener una montaña de la altitud y naturaleza del pico del Teide, en tan excepcional situación geográfica, y no aprovecharla para desde ella contribuir al adelanto de la meteorología, la vulcanología y la sismología, es sencillamente un crimen de lesa ciencia y un sonrojo. Eso lo dice justo después, cuando estudia la erupción del Chingero, que lo veremos. Es que luego tenemos a Bonelli Rubio, ingeniero geógrafo del Instituto Geográfico y Catastral, antiguamente IGN, vamos, el actual IGN, que después de estudiar la erupción del San Juan dice: nunca se lamentará bastante la falta de un observatorio sismológico en Canarias, cuyas observaciones hubieran sido de un valor inestimable para el conocimiento premonitorio de la erupción y hasta para su predicción posiblemente. Si os das cuenta, acabamos de pegar un salto enorme de 500 años, porque este hombre dice la palabra conocimiento premonitorio. Ya en el siglo XX, a mediados, estamos hablando de intentar pronosticar
todo este tipo de eventos, cuando en el siglo XV estamos hablando de la ira de Dios y de castigarnos. Esto lo pongo un poco porque me resulta muy llamativo, dos personas con casi 50 años de diferencia al estudiar las dos erupciones primeras del siglo XX y dicen prácticamente lo mismo. De hecho, entre una y otra hubo un intento alemán de crear un observatorio en el Teide. No salió, también hubo dos guerras, que los alemanes estaban metidos y no tuvieron tiempo, pero estuvimos a punto de que en vez de España estudiar el Teide, pues lo estudiaran los alemanes. Y ya por último, creo que es por lo último de todo este pequeño repaso, son las etapas que esto sí que es un postulado mío, ni es del IGN ni es de nadie, que después de ver muchas erupciones, un poquito la vigilancia o el estudio cómo se ha hecho, sí quería dividir. Y entonces lo primero son cuando se cuentan como sucesos. Ha pasado esto, ya está, no hay más. Y lo veremos que hasta el siglo XVIII prácticamente es así. Ya luego hay una narración descriptiva, en siglo XVIII, siglo XIX, donde te cuentan el volcán con todo lujo de detalles, sobre todo lo veremos en Timanfaya y en las dos de Lanzarote. Y después ya, finales del siglo XIX, tenemos los estudios. Finales del siglo XIX hasta, es que he metido ahí el Centro Geofísico de Canarias que no debería estar. Eso es el siglo XX a mitad. Eso no sé por qué está ahí. Debería estar ahí al final. Empezamos con el Observatorio de Manila, que ahora lo veremos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también es posterior, son los que empiezan un poco a estudiar y, por último, tenemos la monitorización, siglo XX, erupción del Chinchero, la veremos. Ahí ya se empieza a coger datos del mismo volcán, a investigar, a vigilar. ¿Y por qué quiero destacar el Observatorio de Manila? Porque era un observatorio que fundan los padres jesuitas, en concreto el padre Federico Faura, y que tenía 4 ramas principales: la meteorología, el magnetismo terrestre, la sismología y volcanología y la astronomía. Estamos hablando de 1865, es cuando se crea, 1880 creo que es cuando se empieza a desarrollar la sismología y volcanología, y se estudia tanto los terremotos, o sea, hay sismoscopios, hay un montón de equipos en ese observatorio, y se empiezan a hacer estudios de los 2 volcanes principales que tienen ahí, que son el Taal y el Mayón. Ahí vemos una maqueta 3D del Mayón, y creo que en la siguiente tenemos otra maqueta 3D del Taal, en la isla de Luzón. Entonces, ¿por qué me parece tan interesante esto? Porque el primer observatorio volcanológico del mundo se crea en el Vesubio en el año 1841, creo recordar, y en teoría el segundo es el de Hawái, que se crea en 1912. Es este que no se ha tenido en cuenta. Es verdad que duró poco en manos españolas, puesto que en 1883 o por ahí fue cuando empezó a desarrollar toda la sismología y la volcanología. En 1898 nosotros lo perdimos, pero ahora mismo sigue funcionando como observatorio, sobre todo de magnetismo. Y deberíamos ponerlo en valor. Un poco el propósito de esta charla es ver todo lo que se ha hecho desde la administración española, que es mucho más de lo que pensamos, y que para mí me parece un gran logro a nivel de vigilancia volcánica o de estudios volcánicos, y que me parece que está poco tenido en cuenta. Lo veremos ahora con una erupción que tengo mucha rabia de que no se le dé la importancia que tiene. Y si seguimos con las redes de vigilancia volcánica, pues aquí vemos algunas que se han ido poniendo. El Teneguía, volcán erupción que ocurrió en 1971, sí se llevaron instrumentos que se colocaron. Porque en el Chinchero se puso en el Chinchero lo que se hizo fue medir lavas, lo que avanzaban, midiendo el tiempo que tardaban en avanzar. Pero en el Teneguía ya se llevaron equipos para medir en directo, no en directo, pero para poder medir y coger datos reales. Y en Fuerteventura también en 1998, con una crisis sísmica que veremos más adelante. Redes permanentes, pues la del IGN, la primera estación dentro de esta red, porque ha habido, si mal no recuerdo, desde el año 51 en Santa Cruz, sí que había no sé, sismoscopio o sismómetro que era, y luego ya en el año 73-74 empieza a desarrollarse esta red de vigilancia más sísmica que volcánica, puesto que es una estación por isla. ¿Y qué erupciones van a entrar ahora aquí? Porque ahora ya iremos al tema, que son las erupciones en el territorio español actual, las Canarias,
Canarian Volcanic Province, y en caso que hubiera en la Antártida, lo que nos corresponde por nuestra posición en las bases que tenemos. Erupciones cuyos efectos han llegado al territorio español, que veremos algunas si nos da tiempo, y por último, erupciones en otros territorios españoles que no sean Canarias, que hay. Porque hemos tenido en Italia, hemos tenido en Azores, hemos tenido en Hispanoamérica. Tenemos que pensar que España llega en 1492, que en 1519, lo vamos a ver enseguida, empiezan los españoles a ver un volcán y que resulta que la corona española tiene la obligación, aunque ya hemos visto que se evade, de la mayoría de los volcanes que están en el cinturón de fuego del Pacífico. Pero bueno, incluso alguno en Asia, como hemos visto el Mayón. Vamos a entrar, para ello vamos a ir a un poema, una canción, a ver, es que pongo. Llorad las damas, si Dios os bala. Guillén Peraza quedó en la palma. La flor marchita de la su cara, no eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, ¿dó está tu escudo, dó está tu lanza? Todo lo acaba la malandanza. Esto es una endecha de 1400, finales del siglo XV, donde por primera vez hay una frase que dice: tus campos rompan tristes volcanes. Guillén Peraza es un caballero que fue a conquistar La Palma y según llegó al paso, desde arriba los benaoritas le lanzaron una roca bastante grande, le dio en la cabeza y lo mató. Entonces por eso la flor marchita de su cara ya no es palma, que es el honor, sino que es retama, una madera que no sirve ni para quemar, es ciprés asociado a la muerte, pero se le maldice a la isla. Aparte de que es la primera vez que se dedica literatura a las erupciones, ¿cuál es la importancia de esta endecha? Que nos indica que este autor conocía que había volcanes en La Palma. ¿Por qué es importante? Porque hasta el siglo XVII creíamos que no. Y el método literario que se aplica cuando se descubre esta endecha, se la intenta fechar y a partir de ahí vamos a descubrir más adelante que esto nos indica que hubo una erupción volcánica. A ver que se quite esto. Pero empezamos desde el año 0, para empezar con números redondos. La punta del Bandama. El Bandama es un volcán que está en Gran Canaria y que en sus inmediaciones se ha encontrado esta rueda de molino que está en el Museo de Gran Canaria. Esta rueda de molino estaba oculta bajo varias capas de cenizas de una erupción. Este es el primer indicativo de que hubo personas viviendo y que sufrieron una erupción. No sabemos si murieron en ella, se fueron corriendo, no hubo restos humanos ahí, a diferencia de los restos que sí que se han encontrado en La Palma de benaoritas, pero 1000 años después. Este es el primer indicativo de canarios sufriendo una erupción. Lo siguiente son muchos relatos de navegantes del siglo XIV y siglo XV, vizcaínos, navarros, que al pasar por la zona de Canarias dicen ver fuego en el Pico. El Pico es como llamaban al volcán del Teide. Estamos hablando de antes de la conquista de Canarias. Todo eso, como hasta ahora no se ha demostrado, y de hecho hay autores bastante refutados que no creen en ello, no los he incluido. Hay varios escritos que lo incluyen, que sí que lo comentan, yo y creo que Alicia Felpeto tampoco. Entonces las hemos dejado fuera. Pero sí la primera, que sí que hablamos de estas, es la de 1492, que es en los viajes de Colón. Colón va de Gran Canaria a La Gomera y de La Gomera vuelve a Gran Canaria. ¿Por qué no pasa por Tenerife? Porque todavía Tenerife sigue siendo Guanche. Y cuando vuelve de La Gomera a Gran Canaria, hay dos anotaciones en dos cuadernos, tanto de Hernando Colón, donde dice: el almirante resolvió a 23 de agosto volver con sus 2 barcos a Gran Canaria.
Zarpó al día siguiente y pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuya cumbre, que es altísima, se veían salir grandísimas llamaradas de lo que, maravillándose su gente, les dio a entender el fundamento y la causa de tal fuego, aduciendo al respecto el ejemplo del monte Etna en Sicilia y de otros muchos montes donde se veía lo mismo. Volcanología comparada en el siglo XV. Ya bueno, no dicen la palabra ni volcán ni erupción, pero hablan de aduciendo al respecto el ejemplo del monte Etna. Creemos que esto es lo más parecido a una erupción volcánica. Y luego el diario de a bordo de Fray Bartolomé de las Casas, que lo vamos a ver más veces, que dice: una noche de aquellas que andaba tan cerca de Tenerife, salió tanto fuego del pico de la sierra, que es una de las altas que saben del mundo, que fue causa de gran maravilla. A partir de ahí se estudiaron varias zonas de Tenerife y al final Juan Carlos Carracedo también dató una que podía encajar perfectamente con estas dos historias, puesto que tenía una datación de 405 a más o menos 110 años y que estaba en la montaña Boca Cangrejo, y a partir de ahí pues eso se quedó ahí fijado. Pero bueno, vamos un poquito más atrás, vamos otra vez a la endecha que hemos hablado. Resulta que en 1949 María Rosa Alonso, una profesora de ciencias, no sé exactamente, es que no era de ciencias, perdón, María Rosa es la literata, coge el método literario y dice: esta endecha, la que hemos visto antes, de Peraza, de Guillem Peraza, no puede ser del siglo XVI como me estáis diciendo, y empieza a hacer comparaciones y comparaciones y comparaciones y ve que hay otras endechas y que hay algunas en guanche y otras en euskera, y al final dice: esto no puede ser del siglo XVI, es del siglo XV. Lo retrasa a 1470-60 y entonces es cuando cuando empieza a ver que aquí había habido una erupción. Sí, entonces se van a Viera, está mal escrito, y Clavijo, y a Abreu Galindo, los dos grandes historiadores de Canarias, los primeros, junto con Torriani, y ven que sí que hacen referencia a algo que podía ser una erupción, que es la erupción de Tacande, que significa montaña quemada. Y dicen los antiguos palmeros que aquella montaña de Tacande, cuando se derritió y corrió por aquel valle, era la más vistosa de árboles y fuentes que habían en esa isla, y que en este valle vivían muchos palmeros, los cuales perecieron. Ahí estamos hablando de víctimas que nosotros no hemos contado en ninguna de las investigaciones. Y que bien es verdad que en derecho de aquel malpaís derretido, la palabra malpaís se exporta y se utiliza en volcanología en muchos países del mundo. Dentro de la mar se ve una mancha de agua dulce turbada que parece que sale por debajo del malpaís, que aquel valle que se cegó. Abreu Galindo. Y luego Viera y Clavijo dice: había acontecido aquella desgracia tan memorable para los palmenses de haberse disuelto por efecto de la erupción de un volcán, parte de la famosa montaña Tacande, que era el más fértil y delicioso terreno de la isla. Esta erupción no llegó al mar, es de las poquitas que en La Palma, de las históricas, si esta la podemos considerar histórica o prehistórica, si me permite Alicia. Esta erupción, con las fechas que nos dan de la endecha de Guillem Peraza, más estas dos referencias que se investigaron después, pues queda más o menos fijada en torno a estos años. Se han hecho algunas dataciones, no está exacto, pero sí están, se ve, a ver si se usa el puntero y no la lío, cómo baja por aquí, por el paso. Pero bueno, vamos a empezar en Europa. Dejamos África, vamos a estar en todos los continentes, incluida la Antártida. Vamos a Europa y entonces nos encontramos con Campi Flegrei, una zona volcánica increíble, y resulta que tenemos dos edictos reales que hemos descubierto hace poco, que son del principios del siglo XVI, donde Fernando el Católico reparte tierras. ¿Por qué reparte tierras? Porque hay una deformación enorme del terreno. Hay una deformación enorme del terreno, esto lo hizo Charles Babbage, quien haya estudiado informática le conoce bastante, porque el mar sube pero hasta varios metros y baja varios metros, con lo cual queda mucho espacio libre, queda mucho espacio nuevo o viejo en la zona del mar y hay que repartirlo. Por eso hay dos decretos de 1503 y 1511, y como esas tierras son en ese momento españolas, por eso lo he incluido, porque es la primera geodesia volcánica que podemos considerar como tal, excediendo la palabra geodesia, que se ocurre en el mundo. Y de hecho, hace poco ha salido un paper en
no sé quién lo ha publicado, donde hablan de esto precisamente. Están hablando del aniversario de la volcanología y hablan de que esta es la primera geodesia. Mirad, aquí, esto vuelve a ser el mismo pueblo, se llama Pozzuoli, y aquí tenemos, este es el pueblo que sufre en 1538 luego la erupción, y aquí vemos que pone término del mare de prima. Hasta aquí llega al mar y baja al mar. Entonces este es el dibujo donde se ve cómo se deforma la Tierra. Y luego ya la que sí que considero la primera vigilancia volcánica tal cual, tenemos que ir a 1519 a 25 en México. Porque además es muy anecdótica, porque están conquistando México y se les acaba la pólvora, o lo que tengan en las armas en aquel momento. Y entonces deciden que como en el volcán pues hay azufre, pues Diego de Ordaz decide que va a subir al cráter del Popocatépetl y va a intentar pues coger azufre para las armas. Claro, los indios dicen, no voy con vosotros, al principio no consigue a nadie, luego van 2 castellanos con él y consigue, baja al cráter, pero al mismo tiempo empieza la vigilancia volcánica. Tiene que mirar que no haya humo negro, tiene que mirar que no haya mucho ruido porque están bajando al cráter para coger el azufre. La empresa sale bien y consigue, no sé si son 90 kilos, no sé si lo pone por algún lado. Vamos, consigue mucho azufre y les sirve para las armas, para seguir en la conquista de México. Pero no solo él, luego viene Francisco de Montano, creo. Estará por aquí. Sí, Francisco de Montano y vuelve a hacer lo mismo. Coge y decide, bueno, pues si hay azufre, vamos al cráter, vamos a meternos. Este Francisco de Montano es más atrevido y se ata una soga y le bajan, colgado de la soga, y va cogiendo con unas sacas el azufre y luego se lo lleva. Ambos con éxito. A Diego de Ordaz, el rey Carlos V le pone un escudo de armas con el Popocatépetl en erupción, como curiosidad. Entonces esto digamos que es la primera vigilancia volcánica que hace la Corona de España, que es el Popo, donde mira además, no había terremotos, todavía no tenía muy claro lo de los terremotos, me he precipitado yo aquí un poco. Aquí ellos no asocian, estamos hablando de castellanos, volcanes pocos, ninguno, 0. Entonces ellos no saben si el volcán tiene terremotos antes de entrar en erupción, pero sí saben que hay fuego negro y eso es lo que están vigilando. Aquí vemos que a partir de ahí el volcán sale siempre. Pero es que claro, llegamos a América y en América lo que quieren es conquistar. Y además, le explica Fray Bartolomé de las Casas, toda la tierra quemada y encendida es fertilísima para todo lo que en ella se sembrare, mayormente para viñas de las cuales sale maravillosísimo vino. Genial, pues vamos a ponernos a la falda del volcán. Y además vamos a construir casas como si estuviéramos en Segovia. Perfecto, todo, perfecto. Estamos hablando de 1520 en el cinturón de fuego del Pacífico, es maravilloso. Así les va luego. Entonces, Ponce de León vuelve a decir lo mismo, pero casi 50 años después. Entonces, ven que los indios evidentemente buscan los terrenos más fértiles, pero los indios conocen un poco más el volcán. Ellos no tienen ni idea ni lo que es un volcán cuando llegan allí. Como vamos cronológicamente, vamos a dar otra vez un salto y volvemos a África. Unión Europea, pero África. Roques de Gedei, 1585. Esta sí podemos decir que es la primera erupción histórica, bien documentada, que tengo aquí a Alicia y no quiero que me corrija. Lo vimos por nuestros ojos el año de 1585, en la isla de La Palma, en el término de los llanos, que junto a una fuentecilla en un llano fue creciendo la tierra visiblemente en forma de volcán y se levantó en tan grande altura como una gran montaña. Y habiendo precedido muchos terremotos y temblores de tierra, vino a abrir una boca grande, echando por ella fuego espantoso y peñascos encendidos. Aquí ya nos deja la primera clave, viendo precedida terremotos. Ojalá hubiera habido un archivo central de ciencia en el siglo XVI, porque se habrían enterado algunos de cómo funcionan las cosas, pero no lo hizo. Bueno, es una erupción bastante larga, de 84 días, que empieza un 19 de mayo, y como no me quiero enrollar en cada erupción, pues vamos a seguir. Porque nos vamos otra vez, pero a América. Y vamos a un nombre que creo que a todo el mundo le suena, el Nevado del Ruiz.
Pues es que en Nevado del Ruiz, el 12 de marzo de 1595, se produce el gran primer desastre volcánico de la era española en Hispanoamérica. No se sabe el número de muertos, por más que se ha buscado en textos de María Eugenia u otros. Nadie aproxima el número de muertos, sobre todo en indios, que pudo haber en 1595. Y todo por los lahares. Veremos ahora que después de revisar todos los terremotos, todos los volcanes que nos han afectado a España, casi nadie ha muerto porque se haya quemado con la lava. Y si lo ha hecho ha sido voluntariamente. Matan los gases y matan sobre todo los lahares. ¿Por qué pongo esto? Porque esto, 400 años después, creo que todos lo recordamos. Voy a poner solo la foto. Esto es el Nevado del Ruiz. Es que no se oye, está muy bajito. No voy a poner más. Vale. Creo que todas las personas que estamos aquí las recordamos en la tele. Es mi primer recuerdo de una catástrofe volcánica. Por eso sí quería hacer mención a ella. Pero bueno, vamos a algo más anecdótico, igual de trágico, pero como es anecdótico de hace 500 años, pues tampoco nos importa. Que es que van los españoles a conquistar los mares del sur, fletan 3 galeones, o 5, y pasan al lado, van a las Islas Salomón, y se encuentran un volcán en erupción. Pues cuando pasan los 5 barcos, pasan por debajo del volcán y al pasar luego ya solo salen 4. Y eso se queda así y bueno, está bien saberlo. A la hora de la vigilancia volcánica tenemos que saber este tipo de cosas. Lo veremos luego en aviones, pero en barcos fue importante. Esta expedición fue capitaneada por la primera almiranta de la Marina Española. Ay, sí, no hace falta esto. Y ahora vamos a la erupción del volcán Huayna Puttina, que para mí me parece que es un volcán que para las dimensiones que tiene es el auténtico desconocido. Todos hemos visto siempre, o hemos oído hablar, en cuanto que te gusta la volcanología, oyes hablar del Laki, oyes hablar del Tambora, oyes hablar del Krakatoa y del Pinatubo. Pero 150 años antes del Laki, 183, ocurrió una erupción igual de violenta y dura, pero que no se tiene en cuenta. Y voy a intentar ponernos en situación. Ya que hemos visto unas cuantas erupciones, vamos a intentar meternos en la mente, en los pensamientos de esos habitantes de la zona cuando ocurre todo esto. Y como no he colocado... A ver si soy capaz. Esto es una recreación, evidentemente no tenemos... A ver si sale. Podemos cerrar los ojos. Vamos a intentar ver qué pensaba la gente cuando ese 19 de febrero, después de 7 días sintiendo... Es que me falta una cosa, perdón. Llevamos 7 días así. Mantengamos silencio. Esto es el volcán Villarrica, pero nos sirve para... Estos son ruidos subterráneos del volcán Villarrica, bastante parecido. Llevamos 7 días con esto y con terremotos. Y de repente te levantas y no se ve nada. Es verdad que aquí con la proyección no se ve. No se ve nada. Y empieza a sonar. Sigue sonando así durante muchos días,
pero llevas 5 días sin saber qué pasa. Solo que es de noche, que hay terremotos y que el techo de tu casa se está empezando a llenar de algo. Tardan 6 días en descubrir que es la erupción del Huayna Puttina. Reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su jurisdicción, comarca. 30 días no se vio el sol ni la luna, estrellas. Con la ayuda de Dios y de la Virgen Santa María cesó, aplacó. Sea Dios bendito que tan gran castigo envió sobre esta ciudad, tomando por instrumento una cosa tan leve como es un poco de ceniza. Pero esta fue tanta que durará toda la vida. Hay testigos que hablan de lo que vieron, y lo recoge Diego Caña contando que el testigo dijo que viniendo él caminando con 2 indios que con él se entraron por aquel paraje, vino de repente tan grandísima tempestad de piedras vivas como piedra pómez y tanta tierra que parecía que el mundo se hundía, y que en breve tiempo se hallaron todos cercados de tierras y piedras, que no podían caminar, y que venía esta tierra revuelta con tanto fuego que quemaba donde caían. La lluvia de piedras inflamadas que arrojaba el volcán llegaba a las balsas del río Tambo, donde se calentó el agua de suerte que hervía como lo hace una caldera puesta al fuego, con lo que se coció cuanto pescado había en el río y lo que al entrar en la mar alcanzó su agua, y así se hallaron en las riberas de la mar grandes montones de lisas, perjereyes, camarones y otros pescados cocidos que las olas echaron fuera. Andaban los hombres con el perpetuo sobresalto, por no darles lugar a tomar reposo de noche los continuos terremotos y estallidos del volcán, tan afligidos y quebrantados que tuvieran por mejor suerte acabar de una vez la vida, que dilatarla para atormentar más con sus almas la vista de tan lastimosos y prodigiosos sucesos. Puesto que las vacas de 500 en 500 las hayan muertas. Lo que yo temo, y temen así los médicos, como los que no lo son, es alguna peste o mal grave, porque ya todos, del mucho polvo y continuo, andamos como asmáticos, y la causa que nos hace más temer esta peste es el mucho ganado que en este contorno se ha muerto, y con esto otras muchas causas se han juntado. Podría seguir. Hay muchos textos sobre esta erupción. Es una erupción, podemos encender las luces si queréis. Es la primera erupción que se representa, se dibuja. Aquí vemos la ciudad de Arequipa. ¿Qué es todo esto? Lo que más les impresionó. Ay, se me ha caído una. La ceniza. ¿Veis el fuego arriba? Sea Dios bendito que tan gran castigo envió sobre esta ciudad. Seguimos con la ira de Dios, esa es la explicación. Pero bueno, ya luego supieron al menos qué era. Porque recordando la pregunta que os he hecho al principio de cuál es el peor de los eventos, ¿cuál creéis que es la peor de las catástrofes naturales para saber qué hacer con ella? ¿Habéis decidido ya de huracán, inundación, terremoto y volcán? No es volcán. No es volcán. No es volcán. Nos quedamos con la red sísmica nacional, que hay gente aquí, y es el terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué es el que más miedo da? Bueno, predecir los meteorológicos un poco, pero vamos, tampoco mucho. Porque ¿hacia dónde corres cuando viene un terremoto? El terremoto no saben por qué es. El volcán, ellos saben dónde está y veremos ahora que se cambian ciudades. El huracán lo van viendo poco a poco. Y la inundación saben de dónde viene. Otra cosa es que no puedas escapar. Pero el terremoto, ¿dónde vas? ¿Dónde te pones a correr si piensas que es la ira de Dios? ¿Qué es lo siguiente que te va a hacer? Porque se mueva la tierra. Entonces ese era el problema. Al principio no sabía ni lo que era. ¿Dónde corrían? ¿Qué hacían? Si piensan que sí, pero cuando es una erupción no, porque estaba cayendo ceniza. Entonces es que no sabían lo que pasaba. Es que se había ido la luz de día y de noche y caía ceniza por todos lados, caía algo negro y había ruidos y era el infierno. Mucha gente cuando estábamos en La Palma el año pasado nos decía que parecía, la gente más mayor nos decía el infierno, la gente más joven nos decía Mordor, pero las dos cosas no las decían. Entonces, Mordor. Entonces era algo que era dantesca la situación.
parecía el fin del mundo. Y de hecho, os he leído un texto donde hablan de que había gente que decía que ojalá se les acabara la vida y dejaran de poder sufrir y ver eso que estaban sufriendo. Estamos hablando de una erupción de BEI 6, 7. BEI es el índice de explosividad volcánica que desde el año 1982 en Estados Unidos se empiezan a catalogar los terremotos un poco con su tamaño, de una forma un poco subjetiva, pero que es hasta ahora la única escala. Los volcanes, perdón, las erupciones volcánicas. Sí, los volcanes no, he dicho los terremotos. Las erupciones volcánicas se les da un número del 0 al 8 y este tiene un 6-7, estudiado en 1994. Es decir, es mayor que el Pinatubo, estilo Krakatoa, menos que el Tambora y otros muchos. Pero bueno, para mí esta erupción tuvo que ser terrible. Es verdad que no hay tantos muertos. No hay una cifra exacta porque estamos hablando del siglo 1600, es 16, 17. No sé, el 0 no sé si pertenece al siglo anterior o posterior, pero bueno. Estamos hablando de hace muchos años y de una forma que era imposible contabilizar porque además como era culpa de cada uno. Lo que sí que hubo, os digo, es que durante esos días hubo muchas bodas, muchas bodas, muchas confesiones y dicen los textos que hubo gente que reconoció que había robado dinero que ni se sospechaba que faltaba ese dinero. O sea, hubo de todo. Fue un momento en ese aspecto. Pero tardó muchos años en recuperarse. Y de hecho, no solo es que afectara ahí al cinturón de fuego, sino que provocó una hambruna en Rusia durante 3 años que hizo caer al zar. Entonces, estamos hablando de uno de estas erupciones que tienen efectos prácticamente en todo el globo. No se ha estudiado los efectos en el resto. De hecho, esto fue una investigación que se hizo también en los 90, y se concluyó que era muy probable que tenía que ver con la gran hambruna de Rusia que provocó las insurrecciones y que llevaron a la caída del zar. Y estoy seguro de que si miramos otros factores que se han mirado en otras erupciones, aquí habrá llegado y al resto de Europa también habrá llegado. Es verdad que llegó a Rusia por el otro lado, claro que es más corto. Esta erupción la pongo porque me parece chulo cómo van poniendo la erupción y el lanzamiento de cenizas del volcán Pacaya en Guatemala. No es el peor de los volcanes, pero sí me gusta, ya que estamos con las representaciones gráficas, porque hay muy poquitas representaciones gráficas de volcanes, hasta el siglo XVIII, XIX, y entonces me parecía interesante destacarla. Porque erupciones en América pues he cogido unas pocas, evidentemente. ¿Cuál es la siguiente? El Yaima. Los indios, estamos hablando ahora Chile, estamos hablando de 1650, 1640, los indios entendían que cuando había una erupción beneficiaba a los indios y por lo tanto luchaban con más ahínco. Pero en esta pasaba lo contrario. Llamaron a sus chamanes y les dijeron que qué pasaba con este comienzo de erupción que había. Y decidieron que había habido unos augurios que eran unas águilas reales era el símbolo del escudo español, y que por lo tanto tenían que, eso junto con la erupción, hacía que creyeran que sus dioses les estaban diciendo que tenían que firmar la paz. A los españoles les vino muy bien, firmaron la paz y bueno, pues acabó esta parte de la conquista, aunque luego volvieron a intentar sublevarse, evidentemente. Hubo más de 300 indios muertos y aquí vemos Santiago Apóstol. Es que yo os digo que como representaciones pictóricas de los volcanes hay pocas, cuando hay sí me parecen bastante llamativas. Santiago Apóstol, uno de los dioses, no me acuerdo cuál es, sí, creo que es Pillán, ¿no? Bueno, lo pondré aquí. El Pillán, no están seguros, ¿vale? Y aquí vemos los indios, que les va a caer todo lo que viene del volcán y que son evidentemente los que mueren. Y vamos a cruzar otra vez el charco y volvemos a Canarias. Porque decimos, que allí estaban todo el rato pensando en sus dioses y tal y cual. Pues aquí llegamos a la erupción de Tigalate, una erupción bastante interesante, además al otro lado, que siempre están por y las últimas. Pues esta erupción, por contar una anécdota de ella, sacan la Virgen de las Nieves, creo que es de las Nieves, sí, bueno, no lo pone ahí, pero sí. Sacan la Virgen de las Nieves y se para la erupción.
No es que estuviéramos mucho más adelantados, es que seguíamos pensando que esto se solucionaba así. Y entonces ellos, pues la Virgen de las Nieves, le dieron muchísima importancia. Está lo opuesto para que no se nos olvide que hubo un tiempo en que Portugal era también de la corona española y por lo tanto las Azores, en particular la erupción de San Miguel del 3 de julio de 1638, pues aquí viene reflejada y curiosamente creo que es la primera representación pictórica en un diario en el mundo. Lo tengo por ahí puesto porque me pareció muy llamativo. En Londres, Inglaterra, se publica la primera imagen acerca de un acontecimiento en un diario. Un grabado en el que se representa la erupción de fuego en el océano cerca de la isla de San Miguel, en Azores. Weekly News. Pero bueno, volvemos a las nuestras. Y el volcán ahora me matará Alicia, afortunadamente se ha ido para allá. El volcán que tiene mil nombres porque no tiene ninguno, que es el volcán antiguamente conocido como San Antonio, y que desde el 2007 Juan Carlos Carracedo lo bautizó como de Fuencaliente, porque se produce en el municipio de Fuencaliente. Pero es que el municipio de Fuencaliente empieza a existir en 1835. Entonces, pues llamar un volcán con el nombre de un municipio que no existe, por mucho que hubiera pagos allí referidos a un barrio, pues no me parece lo adecuado. Y como en aquel momento todo se ponía con el nombre del santo, pues el santo que correspondía a aquel día era San Gregorio. Y estoy seguro de que alguien los llamaría por allí San Gregorio, como los llamaron a todos de los santos en aquel momento. Y por eso, como no tiene nombre, pues yo, para aclararme con el nombre del volcán sin nombre y que no pensemos que es el de 2021, que tampoco tiene nombre, pues le llamo San Gregorio, pero solo yo. Este volcán, que tiene, a ver, tenemos por aquí la representación que es súper completa. No sé si la tengo por aquí o solo está colgada. Pues creo que solo está colgada. Bueno, la representación te explica erupción como las Canarias todas, estromboliana y efusiva hawaiana. Cómo arrasa con las casas. Aquí, aunque no se vea bien, está por allí en alguna zona esta representación, ¿no? Es que yo la tenía, a lo mejor se ha caído porque algunos se han caído. Aquí sale un pastor muerto por gases. Es que si está por ahí, os lo paso para que veáis los detalles, porque te cuenta todo la erupción. En esta carta que mandan a la Santa Inquisición, en una carta al rey, ¿quién era? No podía ser Felipe IV. Carlos II, Felipe IV. No está, ojo, pues bueno. Pues esta sí que la hay en calidad, porque me está costando la vida encontrar este tipo de representaciones pictóricas. Es que tiene un poquito de todo. Y de hecho, que tenga hasta la representación, se supone que hay 4 víctimas por gases. Volvemos a lo mismo. Aquí la gente que muere siempre es por gases o por la Ares. En Canarias por la Ares no, pero por gases sí. Y cómo representa todo el tema del volcán. También te habla en la descripción que olía mucho a azufre, que fue un precursor. Es verdad que no lo interpretan como un precursor, pero sí lo anotan, que olía mucho a azufre antes de que empezara. Recordad que azufre pues es el olor del infierno y entonces les venía muy bien para saber que iba a pasar algo muy malo. Hablan hasta de 40 bocas, en Canarias como son fisuras hay muchas bocas que luego al final quedan en 2, 3, 1. ¿Y qué es lo más llamativo? ¿Habéis puesto el aire acondicionado? Pues va a hacer frío. Es que noto frío yo directamente desde aquí, que estoy de pie. Vosotros veréis cómo os tenéis que empezar a abrochar. Pero si no hay nadie. ¿Qué es lo más llamativo de esta erupción? La desaparición de la fuente santa. Se llama Fuencaliente aquella zona porque había una fuente de agua caliente de emanaciones gaseosas. Si habéis estado en Campo de Calatrava, también hay algunas zonas que tienen emanaciones carbonatadas con CO2. Y aquí había una fuente muy importante que era la mitad del Producto Interior Bruto de las islas, que todo el que iba para América pasaba por allí. Y de hecho, tanto Alonso Fernández de Lugo, conquistador, como el conquistador de La Palma, pero bueno, es que no quiero meter la pata con los nombres. Varios conquistadores antes de ir para allá pasaban porque había 2 cosas que se supone que curaban. La lepra y la sífilis, y como las 2 cosas eran bastante comunes en la época, pues la gente iba, había 2 pocetas, una de agua fría, que era de San Blas, y una de agua caliente, que se llamaba la de San Lorenzo, por aquello que le quemaron, y pasabas de una a otra, y te curabas cualquiera de los 2 males.
Esto provocaba un enorme flujo de dinero porque había barcos específicamente de toda Europa para irte a curar allí. De hecho, en la zona de Fuencaliente, el segundo municipio más importante se llama Las Indias porque era el pago de las Indias, porque la gente que iba luego a las Indias pues pasaba por allí y allí dejaba un montón de dinero. Se puso una cruz de San Juan blanca para indicarlo y estuvo funcionando hasta que en 1677 este volcán pasa con su colada, cuando ya está terminando, cuando ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y no ha hecho... ¿Lleva una hora? Pues estamos en 1700, no hemos llegado a 1700. Tenía que... Vale, bueno. ¿Qué era lo interesante de esto? Que se llevó la fuente Santa. Ha habido hasta 14 expediciones para recuperarla porque la gente estaba desesperada. La iglesia se puso al año siguiente a intentar recuperarla. Pues en el año 95 aparece la cruz blanca de San Juan y luego aparecen las pocetas. Esto es la única foto que es nuestra porque estaba yo ahí cogiendo el agua y era la más fácil de encontrar. Y la recuperaron. Es verdad que ahora tienen problemas legales, no sé exactamente en qué, pero se han pasado 300 años buscando y la han encontrado. Espero que les sirva para quitarse la sífilis. Bueno, aquí, ¿por qué hablo del Carguairazo y el Cotopaxi? Nos tenemos que ir al otro lado de América otra vez, y aquí es que murieron más de 7.000 personas por lahares. Volvemos a ver, cuando hay una catástrofe enorme es por un lahar. Es enorme, pero es que la Tacunga y Ambato son dos poblaciones que yo las habría cambiado de sitio. Porque son, de repente, ¿qué es un lahar? Pues después de una erupción queda un montón de ceniza por las inmediaciones que se junta con árboles, con rocas, entonces hace como represas, se queda el agua hasta que desborda y se crea un lodazal, y ese lodazal es el que va arrasando todo en la pendiente y es lo que provocó que la chica esta, la Omaira, quedara atrapada a sus piernas. ¿Vale? Que es que no he explicado. Y después de ese nos volvemos otra vez a África, voy saltando de una para otra, pero no hay otra forma. Y hablamos de Siete Fuentes, Fasnia y Arafo, y de aquí, como vamos tan mal de tiempo, solo quiero destacaros, aquí es que son tres cráteres diferentes, un poco alejados, en el tiempo pocos días, pero sí. Y qué es lo interesante aquí, que hubo tantos terremotos y tan fuertes que murieron 16 personas. Según algunos escritos, murieron del estrés de estos terremotos. Bueno, lo más fácil es pensar que murieron de que se les cayó la casa encima, que es lo típico cuando ocurren todas estas cosas. Ya sea el terremoto, ya sea la ceniza. Pero bueno, lo que yo he leído venía del estrés, viene por ahí. Sí, hasta 16 muertos. Luego al año siguiente, la de Garachico, ¿qué es lo interesante de Garachico? Garachico entra en erupción aquí, este volcancito se crea, ¿y qué hay aquí? El puerto más importante de Canarias, el puerto de Garachico. El volcán empieza a echar lava y todo este humo negro, como decían, y por aquí se crean unas bolas de acreción, es decir, los bloques que van soltándose por aquí van tranquilamente y luego aquí caen y van quemando todo el pueblo, ocuparon toda la bahía y hicieron que la ciudad de Garachico desapareciera. Era la ciudad más rica de Canarias y bueno, estas de las pocas cosas que quedaron. Nunca se volvió a invertir en ella y bueno, ahora sí es una ciudad normal, pero hay otras muchas más importantes, mismamente en la isla de Tenerife. Aquí veis otra vez el dibujo, cómo ocuparon las lavas, sobre todo mirad aquí como en esta bahía, que es la importante, pues se acabaron. Lo que me parece alucinante es que no haya ninguna víctima. O sea, en la anterior, por estrés, por los terremotos, mueren 16 y aquí que destrozan un pueblo entero, o medio pueblo, no muere nadie. Es verdad que estaba lejos y que se le veía venir porque además era así, pero me parece extraño. La del Charco es muy desconocida, es 1712, es en La Palma, y como no hay mucho que destacar de ella, llevamos un mes de tiempo, pues tampoco voy a hablar más de ella. No tiene tampoco de representación pictórica, que sabéis que ya os he dicho varias veces que me gusta. La de Timafalla sí, estamos hablando de una BI3, BI4, BI4 se supone porque dura mucho, pero si no hay que pasarle al 3 este de la escala de 0 a 8. 1730-1736, el cura de Yaiza, que tengo aquí un texto para haberoslo leído, pues te la va narrando. Estas de las que ya hablamos, que aquí ya cambia todo un poquito y ya te lo describen con mucho detalle. Esta es la primera con una enorme descripción para mí y por eso me parece destacable. Es verdad que una de las anécdotas es que, claro, como la gente quería huir, el corregidor lo que les prohibió salir de la isla porque tenían miedo de que vinieran los ingleses y conquistaran la isla.
Aprovechando que no hay nadie, pues los ingleses siempre están por ahí. Entonces, les prohibieron salir, luego al final sí les dejaron, pues claro, cuando dura 6 años al principio les prohíben, pero luego siempre quedó alguien, aunque no hay bastantes trozos que no se narra nada. Hay varias etapas, hay 12 cráteres, 12, no es que lo hablo de memoria, 14, no me lo sé de memoria, 12 principales, y ocupa una superficie enorme. Aquí vemos la superficie que ocupa. Lo amarillo es la siguiente. Del Vesubio quería hacer referencia porque el Vesubio también teníamos que ver España en él, y aquí cuando Carlos III viene a España a ser investido, el Vesubio está en erupción. Entonces, si pones en el Museo del Prado la palabra volcán, te remite a este. Esta es el único cuadro donde tienen etiquetado como volcán. Del Vesubio, el Jorullo en México tampoco es muy destacable, pero sí que bueno, fue bastante examinado, donde se pone un mapa tienes ahí los números en romano de lo que va pasando en cada trozo, y tienes aquí la pluma, y por eso le he querido destacar con un BI4, o sea que es bastante importante, pero no tiene muchas víctimas. Antes de que acabemos, aunque me quedan un montón, hablar de la antigua ciudad de Guatemala, porque ya estamos en 1773, siglo XVIII finales, ya ha entrado la Ilustración, ya han entrado los ingenieros a estropearlo todo y los militares. Y entonces ya empiezan a pensar cómo evitar aquí, la antigua ciudad de Guatemala, Santiago de los Caballeros, tiene los volcanes Agua, Fuego y Pacaya muy cerca. Está verdad que esta ciudad se cambió en 1540, pero en 1773 hay un terremoto enorme donde muere muchísima gente, y después tienen miedo de que, como creen que los volcanes son los que crean los terremotos, no al revés, deciden cambiar la ciudad. Y entonces la cambian y se van un poco más lejos y crean la nueva ciudad de Guatemala. Aquí hablar que empieza con la construcción de pozos, que yo no había oído nunca, que los pozos profundos, José Manuel, yo eso no lo sabía, se creía que si tú haces un pozo profundo, pues como amortiguas para que no haya terremotos, y entonces donde había pozo profundo, pues había menos terremotos. Y desde entonces pues empiezan a construir algunos pozos. Curioso. Todo eso viene porque creen que viene del volcán. Si es solo los terremotos, no, porque del terremoto todavía no sabían hacia dónde. O sea, ¿qué sentido tiene cambiar una ciudad si no sabes de dónde viene el origen del terremoto? Pero como hay 3 volcanes cerca, sí que la cambian. La erupción del Laki, que ocurre en Islandia, que es lo interesante de ella, como vamos mal de tiempo, que es la primera vez que tenemos 2 medidas, en Madrid y en Mallorca, que aún no he encontrado de quién, estamos hablando de 1783, no existe todavía ninguna institución así destacada que haya podido yo buscar, que tienen recogido que el sol se vio menos ese verano. Podría hablar mucho de esta erupción, pero no da tiempo. Entonces, aquí sí que hay 2 puntos que sí que tienen anotado en España, que sí que influyó esa erupción. Luego pongo a Benjamin Franklin, ¿por qué? Porque fue el primero, como es como una especie de teleco, fue el primero que asoció que esa niebla que se veía en Estados Unidos en el año 1783 podía ser de un volcán. Nos damos otra vez la vuelta y volvemos a África, y aquí tenemos en el Hierro que hubo una crisis sísmica que quedó registrada, que se pensó que era una erupción, y que un compañero nuestro además estuvo haciendo unas dataciones y vio que el lomo negro no correspondía a ella, y que todo ese tipo de literatura que hubo, que hay muy poca además porque se quemó la biblioteca de la parroquia de Valverde, pues tiene algo registrado, y así unas cofradías de pescadores de Gran Canaria que registran coger ayudas para ayudar a la isla del Hierro, pero todavía no sabemos qué pasó en el año 793. Probablemente hubo una erupción submarina, porque en tierra hemos visto que la que se pensaba no era. Esta erupción es que para mí la menos interesante de Canarias, y no tengo mucho tiempo y no la voy a poner. ¿Qué había de ella? No me acuerdo porque puse... Bueno, el Tambora vuelve a ser otra erupción, está en Indonesia. ¿Y qué pasa? Que se ha estudiado que sí que afectó, que el frío y la humedad de aquel verano, pues estamos hablando, esta ocurre en 1815, 1816 es el año sin verano, y hay una gran hambruna y no hay sol por culpa de esta erupción. Veis 6-7, comparado con el Huaynaputina, un poquito más, en mi opinión, y provoca la mala calidad de las frutas y el retraso en la maduración de viñedos y cereales, que mina las cosechas, y que se ve sobre todo en Lisboa y en Cádiz. Eso se ha estudiado recientemente.
La erupción de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón, resulta que nos hemos quedado sin todas las posesiones en América prácticamente, salvo Cuba y Filipinas, y en Canarias hemos tenido un montón de ellas juntas y ahora en el siglo XIX no tenemos nada más que esta. De repente ni en América ninguna y en Canarias solo esta. Esta está muy, muy, muy bien estudiada. Este es Tao y este creo que es Tinguatón. Y el Nuevo del Fuego no hay. Tinguatón tiene como curiosidad que luego salió muchísima agua al final y lo más destacado es este señor, aunque no parece mucho un señor, que cuando ocurrió la erupción, la última ya, es el capitán don Ginés de Castro y Álvarez, se cogió un caballo a la 1 de la mañana y se fue a ver la erupción con un alguacil y se fueron allí, acamparon al lado y se quedaron allí no sé cuánto tiempo para verlo todo. Me parecía muy interesante y hace una narración bastante buena. Por último, antes de ir a las que se monitorizan realmente, hablar de que la erupción del Krakatoa en 1883 también tuvo efectos en España, pero que no entiendo yo muy bien, porque aquí lo que hubo fue efectos beneficiosos, puesto que llovió mucho más de lo que correspondía y se achaca al volcán, a la erupción, perdón, del Krakatoa. Krakatoa fue una erupción enorme que provocó una hambruna brutal, pero sin embargo, en la zona de Alicante, Murcia y Almería, ¿cómo se ve? Porque no había rogativas en las cofradías y en los estos de agricultores a las vírgenes para que lloviera. Y había mucha más cosecha. Lo que había era un vino muy malo, por lo visto, si llueve mucho el vino es malo. Eso no sabía yo. Eso no, yo soy de Toledo, pero no. Eso no sabía. Bueno, pues el vino fue malo ese año, pero el caso es que la erupción de Krakatoa sí influyó en España. Y ya si vamos a la montaña Chingero, que ¿cuánto llevamos, Alicia? ¿Me quedan 10? Me quedan 20, pero bueno, 10 y dejo preguntas. Me voy a cepillar el siglo XX en un segundo. Montaña Chingero, para mí es que acabo de leerme además el libro de Lucas Fernández Navarro, que hemos visto al principio, el que decía que había que crear un observatorio, que ese hombre, cuando le manda el Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes, donde estamos hoy, le manda que se vaya como comisionado a investigar la erupción. Llega el día después de que se acaba, ¿eh? También fueron 10 días, pues oye, tuvo mala suerte, si el barco tardará 5. Pero bueno, fue para allá y interesante, mira, en su libro pone fenómenos precursores y hace una lista de precursores de la erupción. Oye, pues ya es una cosa interesante. Pero es que además se pone a medir la velocidad de las lavas, se pone a hacer análisis de todo tipo mineralógico, hace un montón de cosas. Y como curiosidad hay un señor que coge unas palomas, el hijo de un embajador belga, creo recordar, coge unas palomas mensajeras y se va al lado del volcán a monitorizarlo en tiempo real. Y entonces lanza una paloma y dice, parece que hoy va a más el volcán. Le pone la patita y este va a la oficina de telégrafos y la oficina de telégrafos ya informa a Tenerife y Tenerife informa a Madrid de que la erupción va a más. Y va contando con las 12 palomas mensajeras, hace el primer remote sensing de la volcanología española, pero con 12 palomas mensajeras que se llevan unas jaulas. Es verdad que la gente dice que está loco, que se está aproximando mucho al volcán, pero bueno, gracias a él pues se logró saber qué hacer con todos los municipios de alrededor en esos días. Y como curiosidad, estamos en el siglo XX, empieza el turismo, excursión al volcán, Vapor Carmen. No era en el 71 con el Teneguía, como yo pensaba antes, ¿no? Ya en 1909 se crean cruceros para ir a ver el volcán, que yo no sé quién le dio tiempo en esos años, en 10 días llegar a ver lava, pero bueno, está ahí. Y viene hasta el precio, pesetas. Esto está mal. Esto es 1914, perdón. Es que luego en 1998 hay otra y por eso lo habré puesto mal. En 1914 hay una crisis sismovolcánica bastante importante y parece que hay también emanaciones de gases. Es verdad que no llegó a nada. ¿Por qué lo pongo? Aquí tenemos recortes de periódicos porque tenemos que ver que no todos los precursores al final llevan a que haya una erupción. Eso lo tenemos que dejar muy claro porque hay gente que piensa que tenemos todos los datos para que sí. Pues aquí parecía que sí, además en la isla de Fuerteventura, la isla que nunca pensamos que va a haber nada. Pues del 14 al 17 hubo terremotos, hubo un 4 con algo me parece, el máximo, y se derrumbó la torre de la iglesia y parece ser, que no lo he encontrado pero me lo han comentado, que hubo gases, emanaciones gaseosas. De hecho Juan Carlos Carracedo lo que dice es que es fácil que el proceso se aborte
sea porque la intrusión se quede en el subsuelo, sea porque las alteraciones en el equilibrio en las cámaras magmáticas más superficiales, asociadas a erupciones más diferenciadas, cesen sin alcanzar el nivel necesario para disparar una erupción. O sea que sí que cree que esta crisis sísmica sí tiene causa volcánica, aunque no llegara a nada. En 1936 también hubo una crisis sísmica y en el 39 hubo otra más grande en La Palma, en el pueblo de Fuencaliente. Algunos la asocian a la erupción que vamos a ver ahora. Otros dicen que no, que bueno, que hubo esas crisis y se quedaron ahí. Y, bueno, por fin, vídeo. En la isla de San Miguel de la Palma del Grupo de las Canarias, el día 24 de junio de 1949, comenzaron a sentirse las primeras convulsiones de un cataclismo geológico que desde entonces ha puesto en conmoción a todos los isleños. Las primeras nubes de una densa columna de humo que llegó a alcanzar más de 3.000 metros de altura asoman por las cumbres. En un principio iban acompañadas de una copiosa lluvia de piedras incandescentes que prendieron fuego a los pinares próximos al volcán situado en la montaña del Duraznero, al sudoeste de la isla. La atmósfera está enrarecida y nublada por la ceniza que flota en el aire. Surge la lava y forma un río espeso y humeante que alcanza en algunos puntos 500 metros de anchura e intersecta la carretera del sudoeste. Algunas viviendas resultaron destruidas. Posteriormente ha surgido otra boca de fuego en el lugar conocido por Hoyo Negro. Las ubérrimas tierras de La Palma se vieron surcadas nuevamente por la masa ígnea que desde la cumbre comenzó a reptar, sembrando la desolación. Ya en forma de cascada busca el camino del mar, donde vierte incesantemente formando inmensas nubes blancas. Desde los primeros momentos se tomaron las medidas necesarias por nuestras autoridades para evitar víctimas humanas y los mayores daños posibles. En la noche relumbra el caudal incandescente con una belleza trágica en su descenso hacia las aguas marinas. Desde hace 237 años no se había producido ninguna erupción volcánica en estas islas, que hoy contradicen el viejo nombre de afortunadas. Esta es la primera grabación de una erupción volcánica en España. Estamos en el Nodo, en 1949. Una erupción con tres principales centros de emisión: Hoyo Negro, Duraznero y Llano del Banco, no por ese orden. Y bueno, el lío de nombres pues es una cosa, será típica canaria o típica española, pero San Juan, como decía antes, el 24 de junio fue cuando empezó. Nambroque por el monte Nambroque y Hoyo Negro, Duraznero y Llano del Banco porque son los tres zonas de emisión con donde estaba la montañita con ese nombre. Entonces, bueno, pues el lío de nombres está ahí. Y si no hace falta esto. Como curiosidad, es que no voy a tener tiempo, pero esto que me lo enseñó Alicia una vez me parece increíble, las fases que tiene, como sale aquí, luego empieza a salir aquí. Aquí se alterna con este de Hoyo Negro y luego se acaban todos y pum, pum. Aquí también hay vídeo. El Teneguía no lo voy a poner porque además se ha cumplido hace poco el aniversario y si no pues son 2 minutos más que perdemos. El Teneguía es un volcán también que duró poco, del 28 días, creo recordar. Tenemos hasta 6 bocas, Teneguía 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los nombres son mucho más originales. El comportamiento similar a todos, es decir, un comportamiento explosivo y también efusivo, es decir, explosivo con lanzamiento de material eruptivo hacia arriba y luego el efusivo con las bocas que sale la lava que va hacia el mar y crea las fajanas que llamamos plataformas lábicas. Y yo aquí pensaba, aquí es donde empezaron a hacer un turismo de verdad, pero de toda Europa, que fletaron cruceros, pero como no duró mucho, pues cuando llegaron también se habían acabado. Pero bueno,
lo intentaron. Lo tenían para Navidad y cesó el 28 de noviembre, creo recordar. Entonces, bueno, pues duró un poco. Aquí vino ya una delegación del Instituto Geográfico Nacional y bueno, del CSIC, por supuesto, y hubo un equipo de Radio Televisión Española, también del Nodo, que hicieron un reportaje increíble y hay 53 minutos subidos a internet, a la plataforma de RTV a la carta, que si os gusta la volcanología es interesantísimo. Y cómo se meten ahora, el tema de riesgos laborales, estamos en el 1971, no aplicar ahora mismo, porque lo que vemos es cuanto menos gracioso. Esto no lo voy a explicar yo, pero desde el año 85 creo que firmamos el Tratado de la Antártida y en el 87 pone aquí, yo pensaba que el 85, se encomienda a varios organismos, como tenemos dos bases, que vigilen porque hay una zona en Isla de Decepción que sí tiene riesgo volcánico. Pum. No ha sido un ruido subterráneo, no os preocupéis. Aquí es difícil que haya un volcán, hay cosas más difíciles en la vida, pero... Está. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Rafael Abella, que está ahí con la gafa sobre la cabeza, que es el que se va ahora el día 8 de diciembre, sale para la Antártida, y además tuvimos ayer la reunión, entonces pues el protocolo de cómo se va a hacer me lo sé. Y antes de abrir la base está cerrada 9 meses, antes de abrir la base hay que saber si hay enjambres de terremotos o por supuesto si hay tremor. Entonces, si hay, bueno, hay 4 horas que se tienen que quedar en el barco, ¿verdad, Mariví? Y se tienen que quedar en el barco hasta que salen los sismólogos de referencia y miran a ver si se puede bajar o no. Si no está claro, se pueden tirar más tiempo fuera y tienen que esperarse, porque sí que es una zona volcánica y, de hecho, en 1967 una erupción muy cercana. En el 98 hubo otra crisis sismovolcánica en Fuerteventura, que lo he nombrado María José Blanco, que ahora es la directora del Centro Geofísico de Canarias. Ya estás ahí, que quedan 10 minutos para que den las preguntas. Fue a comprobar, a poner algunos sensores. La crisis de Tenerife de 2004, gracias a la cual o por la que se le da la competencia de vigilancia volcánica al Instituto Geográfico Nacional, y ahí yo ya estaba de becario. Y bueno, pues hay muchas críticas de cómo se gestionó esta crisis, sobre todo a nivel mediático, y de hecho en el país tenemos a Juan Carlos Carracedo, del que hablo en todas las erupciones, porque es el vulcanólogo de referencia en España en estos momentos. Dice, ha llegado a afirmar que se está haciendo terrorismo volcánico con las declaraciones que se están haciendo, porque él no cree que haya el riesgo que se está diciendo que hay. De hecho, se crean unos informes con unos semáforos, rojo, naranja, amarillo y verde, que crean mucha alerta no solo en la población, sino en todas las zonas que acostumbran a ir a Canarias a hacer turismo, y en algunos medios de comunicación británicos lo llaman Terrorife y no Tenerife. Se hace incluso una proyección de ver cuándo va a ser la erupción con algunos datos. El Eyjafjallajökull, que eso me enseñó a pronunciarlo Alicia hace 10 años, todavía me acuerdo, lo digo de carrerilla, ¿en qué se notó? En el daño que hizo a los vuelos. Y yo creo que aquí tenía un vídeo, pero vamos, tampoco lo voy a poner. La erupción del Tagoro de la Restinga, pues si queréis os la cuento luego, porque si no, no va a dar tiempo. Ahí sí que estuvimos ya, de esa sí puedo hablar en primera persona. Esto es un vídeo que nos voy a poner y este otro, un segundo solo para que veáis. Estamos hablando de la primera erupción submarina de la que tenemos constancia, que no sería la única que haya, seguramente, pero sí la única que hemos registrado. Leche, ¿qué he hecho? Claro, aquí las rocas no salen hacia arriba, aquí las rocas sí salen hacia arriba, pero se quedan en el agua. Estas, las que están huecas por dentro, los globos de lava, pues suben hasta la superficie y los cogíamos con ese cazamariposas. Vamos, los cogían los de la lancha de salvamento marítimo, nosotros estábamos aquí, ese cazamariposas era el que lo cogía, y de hecho aquí arriba en el museo hay uno de los globos de lava, están vacíos por dentro, por eso expulsan gases. Medimos, me parece que hasta 300 grados de temperatura, porque era lo que daba el termómetro. Entonces, esa voz que ha sonado, no sé si era de Laura. Bueno, me parecía bastante interesante esto es lo más llamativo de lo que veíamos. Es verdad que salieron 2 burbujas gigantes que crearon un gran impacto. Hay que recordar que 2 veces se evacuó una parte de la isla, que hubo de todo tipo de publicaciones donde se hablaba de que se partía la isla, de que había que evacuarla entero. Las cosas estaban mucho más serenas que lo que llegó a transmitirse a la población.
Pues no lo sé porque yo estaba... Ah, mira, aquí tengo el vídeo este que no lo voy a poner. Y en este, que también está sin nombre, el volcán El Bicho, como lo llaman allí llaman el Bicho, Tajogaite lo llaman desde Tenerife, Cabeza de Vaca, la gente que vive en El Paso, y porque el volcán salió entre 3 caminos, perdón, que eran los caminos de Cabeza de Vaca, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, conquistador español, que se fue a América. Y entonces, yo creo que por eso pues no se le quiere poner mucho el nombre. Esta foto es de Rafael Abella, aquí al fondo, a mí me encanta, porque se ve la erupción, la colada, y cómo va llegando la colada al mar. Y vamos, el espectáculo dantesco, creo que esta es de David. ¿No es tuya, Rafa? Pues entonces no es de él. Esto es un vídeo muy chulo que no lo voy a poner. Es que voy muy mal de tiempo. Es que son 500 años. Bueno, esta erupción es la última que vamos a abordar, que es la del Unga Tonga Unga Apai, en el reino de Tonga, que se ve desde el espacio. Evidentemente allí no hay red de vigilancia volcánica. Esta erupción, que no duró nada, prácticamente menos de un día, dio la vuelta al mundo. Y de hecho, mira, aquí, esto es la Universidad de Barcelona, creo recordar, la UIB, que hizo esta proyección en redes, de cómo van las ondas y atraviesan el globo. En España se notaron, creo que es en Mallorca, hubo un mini tsunami, lo llaman. Bueno, subió un poquito la altura del mar, pero bueno. ¿Y qué es lo más destacable? Que ahora dicen los científicos de la NASA que tiene que ver con el calor que hemos tenido en octubre y noviembre, porque se lanzó muchísimo agua a la atmósfera y eso hace, al revés que las otras erupciones que provocaban frío, se supone que las subaéreas, las que están en tierra, enfrían porque lanzan el azufre a la atmósfera, y el azufre lo que hace es pantalla y no pasa los rayos. En cambio, las que son submarinas, no subaéreas, lo que hacen es lanzar tal cantidad de agua que lo que hace es efecto invernadero y calientan más la tierra. Y se supone, todo es teórico, que en los próximos, desde febrero que fue hasta los próximos 5 años, pueden durar los efectos de este calentamiento de la atmósfera. Y ya está. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por... Sí, en teoría sí. Y ya ajustándome un poquito, ¿eso que suena qué es? Porque esto, a ver si va a ser un vídeo y sale alguien hablando detrás. No. Pues ya está. Y quería hacer un pequeño ilustración de la vigilancia volcánica, no solo referida a Canarias y no solo referida a volcanes en las inmediaciones, sino que ver que los volcanes afectan incluso a miles de kilómetros a distancia. Por eso hemos nombrado volcanes que están relativamente muy lejos, como desde luego el volcán de Tonga, y que tiene directamente efectos en España. Y nada más, si tenéis alguna duda o pregunta, pues sí que hay alguna. Brevemente, te quería preguntar, ¿con qué tiempo se puede predecir un volcán? O sea, la erupción de un volcán. ¿Con qué tiempo? Pregunta del volcán, dijo un científico. A ver, el pronóstico de volcanes no es una ciencia exacta, puede no salir nunca. De hecho, ahora mismo hemos tenido en Azores, en la isla de San Jorge, que parecía que iba a haber una erupción, que parecía, y al final quedó en nada. Entonces, hay momentos productivos como el Hierro, que duró 3 meses, y momentos productivos como La Palma, que dura una semana, los precursores. ¿Con cuánta antelación? Pues lo más indicativo es los terremotos que vamos viendo cómo suben a la superficie. Si está a 20 kilómetros y va rompiendo, va creando terremotos, hasta que llega a en torno a 2 kilómetros, que podemos decir que está inminente. Pero el tiempo, pues es difícil aventurarse, puede ser horas, puede ser mucho, con tiempo podemos saber que puede pasar, pero certeza es que no podemos tener. ¿Nos podías indicar qué parámetros, qué variables son las que controláis para hacer la predicción esa? Sísmico, sobre todo, los terremotos, profundidad, magnitud,
de geodesia, deformación del terreno. Si solo son terremotos pero no hay deformación, es más difícil. Ya desde el siglo XVII me parece que se empieza a asociar la deformación del terreno a los terremotos, y entonces con esos dos pues es como más se puede indicar, son los principales. Después tenemos parámetros geoquímicos. De hecho, en La Palma se había detectado cambios de gases desde hacía varios años, de la emisión de gases, y eso es un indicativo de que estaba pasando algo, pero certeza no podemos tener, esto no es matemática. Lo que pasa es que sí que tenemos varios indicativos, también gravedad, la gravimetría también se mide. ¿Qué más puedo nombrar así directamente? Yo creo que con eso son los principales. Son los principales. Sobre todo, yo te digo que hay dos que nosotros monitorizamos sobre el IGN, que monitorizamos principalmente, que son la sismicidad y la deformación del terreno. Ya para terminar, ¿conoces algún estudio de algún geólogo, de algún científico y tal, español o no español, que esté tratando de incorporar algún parámetro nuevo, referido a animales, o a otro tipo de gases, o a otro tipo de indicios que sean capaces de prever esto? Estaba intentando, a ver, es que estoy intentando recordar alguna cosa así curiosa, porque sí que hay algunas, pero no sé qué decirte ahora mismo. No, si puede ser, si no hace falta que sea americano, si los italianos son la leche en todo esto. Pero así muy novedoso es que ya cuando hablamos de parámetros biológicos, desde luego demostrado no hay nada. Se estudia mucho tipo de análisis, pues como los tsunamis, pero que haya algo demostrado, no. No sé si alguien me queréis corregir en la sala, pero algo de ese estilo de migraciones o de movimientos de animales que se haya demostrado, yo no conozco. Que se haya estudiado, sí, se están estudiando. Porque los desastres, parece que hay la inquietud de que parece que lo saben. Hay algunos indicios que hay gente que cree más acertado, otros que no. Se puede llegar a establecer patrones, que cada vez que ocurre esto con los animales pasa esto. Entonces, en casos concretos sí que hay muchos trabajos y muchos estudios de científicos, de pseudocientíficos, de periodistas y demás, pero que se pueda establecer un patrón concreto, pues son los que ha dicho Rubén: la sismicidad, los gases y la deformación. Son las tres patas de Pero que no aportan una gran capacidad de previsión, que todavía tienen una previsión, diríamos, ¿de cuánto? De un 10%, un 15%. En La Palma acertaron cuando se ha producido ya. No, pero en La Palma... A ver. Bueno, hay que saber, a ver, quiero decir, se sabía desde el día 11 de septiembre que podía empezar a pasar, desde el 11 de septiembre que hay actividad sísmica, se empieza a corroborar con actividad de deformación, y desde el día 11 nosotros desplegamos que estamos en nivel de emergencia para saber si puede pasar. Lo que no hay una certeza de que haya. Una certeza no, pero que hay indicios importantes sí, y que hay precursores claros como es la sismicidad sí. ¿Más preguntas? Muy poco. El volcán de La Palma es un nivel muy bajo y influyó sobre todo localmente. No hay grandes estudios sobre el tema, porque volcanes de ese estilo hay muchos. Sí, era muy pequeño. Piensa que era un nivel 3, por así decirlo, 2, 3. Los que influyen, este último, el de Tonga, se ha evaluado un 6, y no va de 1, 2, 3, no es lineal, es exponencial. Entonces estamos hablando de 10.000 veces más fuerte, no 3 veces más fuerte. Has comentado al principio que había los institutos que realizáis vigilancia volcánica y citabas la Cartuja. ¿Qué hace la Cartuja? ¿O qué es? ¿Qué hacía? En el siglo XX, a principios,
Hay una crisis sísmica que desde la Cartuja la indican, por un sismómetro creo que había allí, y hicieron alguna apreciación, creo que es con el chinchero, por eso la puse. ¿Sigue en La Palma? Entiendo que quiero decir, hay un equipo que todavía está... Presencialmente tenemos expediciones, vamos cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y de hecho ahora en La Palma lo que hay son gases en una zona, que es lo que estamos parametrizando, sí. Ahí. Bueno, posterior y durante sí, pero vamos, que nosotros ahora mismo acabamos de poner una red de sensores y estamos planeando poner otra. Entonces sí, La Palma evidentemente ahora mismo es nuestra prioridad. Muchas gracias, Rubén. Bueno, lo mío no es una pregunta, solamente quería agradecer tu ponencia y decirte que para ampliar tu magnífica colección de gráficos, de vulcanología gráfica, probablemente lo conoces, pero en el Palacio Real de Aranjuez debe haber como una veintena de grandes cuadros, como eso coincide con el periodo, o sea, el periodo Borbón en Nápoles coincide con la fase del conducto abierto que tenía el Vesubio, pues hay una veintena de grandes cuadros con un montón de erupciones del Vesubio. Y es una maravilla. Yo siempre voy solo para ver los cuadros de vulcanología. Y seguro que lo conoces, pero si no, te interesará verlo porque completará tu magnífica colección de gráficos. Muchas gracias. Pues es que yo me puse a buscar en la Biblioteca Nacional volcán, erupción, volcán con B, reventazón con B y con V, y todo me salía Vesubio, 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 y cogí un odio al Vesubio, pero pues yo buscaba Canarias, y que eran los que me interesaban, sobre todo el Charco, que hay muy poco escrito y que encontré alguna cosilla, y todo era Vesubio, Vesubio, Vesubio. Entre el Vesubio hay muchísimo, sí, porque además, claro, Castilla, vamos, Aragón estuvo allí bastante tiempo y sobre todo en momentos de eso. Pero no sabía que había más una colección ahí. He visto solo algunos cuadros, algunos óleos bastante chulos, y he puesto ese porque me parecía, justo cuando Carlos III sale de allí y está el Vesubio en erupción, me pareció muy interesante. Gracias. Sí. Sí. Aunque creo que no tiene nada que ver ¿Pero por qué se tarda tanto en poner un nombre a un volcán? Porque... Los canarios que respondan, ya lo sé. Más, por motivos más democráticos. Yo creo que es político. Yo creo que es muy político. Y ahora mismo aquí, tanto Tajo Gaite como Cabeza de Vaca tienen un claro sesgo político y por lo tanto, vamos, se va a decidir Tajo Gaite, yo creo, por lo que estoy viendo de cómo se escribe, pero desde luego yo te digo que yo estuve 50 días de los 80 en la erupción y allí nadie lo llamaba así, absolutamente nadie. En Cabeza de Vaca es donde salió, a mí no es un nombre que me apasione, pero ya no por el conquistador, sino que es un nombre Cabeza de Vaca. Pero desde luego el volcán de Cabeza de Vaca, es que hemos visto, porque yo los topónimos es una cosa que me encanta con los volcanes y de hecho discuto con mis compañeros a veces cómo llamarlo. Porque el Teneguía se llamó San Evaristo también durante semanas. Me parece que este es el que más contenido político tiene. Quizá el Tagoro también, nosotros estuvimos en la erupción del Hierro mucho tiempo. Es verdad que bueno, ahí había que ponerle un nombre, como no se conocía el terreno y además ahí el IGN ni siquiera lo registra, que es el hidrográfico de la Marina, pues de repente salió Tagoro, que es una palabra bereber, y ya está. Bueno, como los bimbaches no dejaron escrito nada, yo creo, pues lo pusieron como quisieron. Pero aquí en este, no sé cómo lo van a poner, lo pondrán al final así, porque todo lo que está escrito en prensa y hay determinadas instituciones que se han lanzado a poner ese nombre ya, es así. Yo espero al nombre oficial y por tanto por ahora lo sigo llamando volcán sin nombre. De todas formas lleva un año solo. Estamos hablando de un accidente geográfico, hay cosas que tardan muchos años. Mira, en el Tao Nuevo del Fuego y el Tinguatón, esos tuvieron nombres, cada uno tenía 3 o 4 nombres. O sea, es lo que no sé, porque el Nuevo del Fuego, no, el Tinguatón se llamó el Nuevo, claro. Como eran 3, cuando sale el último, pues se llama el Nuevo. Después lo cambiaron a Tinguatón, se supone que es un nombre también bereber, que significa algo de tempestad, porque daba mucho el viento por allí. Y hay un tercer nombre, no sé si es chinero,
porque había muchas... es chinero. Sí, y el primero, el Tao, se llamó Volcán del Clérigo Duarte, porque pasó al lado de su casa. Entonces, a ver, todo es referido a donde estaba el volcán. Tajogaite, pues bueno, sí, parece ser que hay una zona ahí que han encontrado una palabra que no sabe, nadie sabe lo que significa y que parece que es la que va a salir. Me parece un poco artificial ese nombre, pero bueno, eso ya que lo decida la Isla de La Palma o los municipios tal, y lo aceptaremos. Sí, sí. Pero mira, hasta los que me dicen que hay que ponerlo Tajogaite, cuando llegué la semana pasada, no la otra, a La Palma, me dice, porque el bicho, digo, ¿me estás diciendo el bicho? ¿No me dices que se llama Tajogaite? Y me lo llamó el bicho, por eso he puesto ahí el bicho, porque es que es verdad que cuando me dijeron que es el bicho, mira, ellos dos que han estado ahí mucho en La Palma, las dos están asintiendo. Los del Paso y los Llanos, sobre todo, porque Tazacorte íbamos menos, lo llamaban el bicho, que es un nombre feo. Sí, el bicho. ¿De esos 3 municipios? Claro, pero pues los del Paso dicen que salió en el Paso. Los de los Llanos dicen que son muchos más y que les han hecho más daño a ellos. Y los de Tazacorte son 4. Es que es complicado. Entonces, ¿quién lo decide? Pues hasta que no salga el presidente del Gobierno de Canarias o el presidente del Cabildo y diga tal, seguirá ahí. Nosotros, desde luego... Claro, pero si ahora desde el IGN, no es tan sencillo, porque si mañana desde el IGN empezamos a llamarlo cabeza de vaca, y no desde mañana, desde hace un año, cada vez que vamos y damos los informes, posiblemente se pueda llamar cabeza de vaca. Pero el IGN se inhibe y otras instituciones o empresas no se inhiben. Pero no hay nadie, ninguna autoridad, ni el IGN, ni el alcalde del Paso, que pueda llegar allí y decir, esto a partir de mañana se llama de esta manera. Claro, no. De hecho, bueno, eso sí lo hacían en América. En América los bautizaban a los volcanes para quitarle los dioses estos malos. Entonces los bautizaban y los ponían Santa Marta, porque era el 29 de julio. O sea, no sé qué. Pues sí, eso era fácil. Pero aquí no. Sí, sí, sí. Por eso decía el Tao Nuevo del Fuego del Tinguatón, cada uno de los 3 tiene como 2 o 3. O el San Juan. Y bueno, el volcán del Teneguía, que yo no había oído nunca, que se me hará de otra forma, es que buscan los periódicos de esos días y no se llamaba Teneguía, porque los roques de Teneguía están un poquito alejados de la zona donde sale. Entonces, se llama San Evaristo, porque era el día que nació, el día que salió el volcán, y lo llamaron San Evaristo, hasta que deciden que no, pero vamos, 20 días después el diario de Burgos iba diciendo, el San Evaristo se desmadra. Y es el titular del diario de Burgos. Entonces, bueno, pues luego al final fue el Teneguía y yo no había oído nunca que fuera otro nombre. Pero los trabajos que se están haciendo, ¿cómo se nombran? ¿Nosotros? Los científicos, o en las revistas. El IGN dice la erupción. Hay algunos que dicen Tajogaite y los extranjeros dicen Tajogaite a través de quienes lo dicen y nosotros, IGME y CSIC, no. Claro, el volcán, la erupción volcánica de La Palma de 2021. Porque no creemos que debamos decir un nombre nosotros. Porque sí que influiría, claro. Claro, para saber lo que quieres ver en un momento determinado, vas buscando el título para el quiero usted buscar de lo que hay. Sí, porque como pongas Cumbre Vieja... Sí. Según la cambia la población, la gente. Otra cosa son los nombres oficiales de las provincias, de las capitales, etcétera, que hay una autoridad que los pone, pero los topónimos de los parajes los pone la población y el cartógrafo los recoge. No oficializa el nombre. Pero es súper polémico lo del nombre. Muy polémico ahora mismo. Claro, pero el del Hierro tardó 6 años en ponerse nombre, o 5, hasta 2016, de 2012. Aquí llevamos un año. No llevamos un año todavía. No sé si alguien se sabe el santoral, el 19 de septiembre, ¿qué fue?
porque no es que yo sea católico precisamente, pero es la tradición. No, no creo que fuera así. Yo no sé qué nombre habría que ponerle. A mí Tajo Aite no es que me disguste, es que lo que no me gusta es que no ha salido de La Palma. Que es un nombre muy bien, pero artificial desde Tenerife. Y entonces al final somos centralismos, ya seamos desde Madrid o sea desde Tenerife. Y a mí me gustaría que los palmeros pusieran su nombre. Y si es el bicho, pues no es que me guste mucho, pero el chinero tampoco es que sea bonito. Y lo llamaron así mucho tiempo. Y entonces, que decidan. ¿Estamos? A ver, el nombre es del Día de Tenerife, fue el medio que lo empezó a usar. Y de ahí también, es verdad que el Instituto Volcanológico de Canarias lo usa habitualmente, porque sí que se usa. Y ya está, pero nadie más. Sí, pero por eso que no hay nada malo. O sea, que ellos, de ahí sí que se usa y en el extranjero sí que se empieza a usar, pero que nosotros no hemos decidido el nombre. Hay gente que sí que lo ha decidido ya y que lo prefiere poner, no hay ningún problema, es libre. No, las blancas, es que como he ido tan rápido, yo lo siento, pero 500 años en 1 hora y 10 no se puede. Las blancas no son lo que se llamó restingolitas, que son xenopumitas o que son roca que sale de la parte más interior de la isla, del complejo basal, y que lleva los sedimentos antiguos y por eso es eso blanco y los refuerza por fuera con basalto. Todo lo demás, sí, la ceniza, la pili, el drago no, el drago es que queda ahí muy bien y como me lo regalaron cuando aprobé la plaza, pues lo he puesto. Y ahí sí que hay azufre, por un poco como para mí fue un descubrimiento muy chulo lo del tema del popo y cómo se bajaban con la roca, con la cuerda, pues me apetecía poner azufre, que además el azufre lo he cogido hace 2 semanas. Está ahí, bueno, un poco para que se vea, si queréis tocarlo, pero luego va a oler la mano durante un montón de tiempo y no os lamáis la mano luego. Y ya está. Los libros son para que os los lleváis si alguien tiene interés en saber historia geofísica. Al final no me ha dado tiempo en entrar en eso. Esos libros que los edita la Fundación García Siñeriz me parecieron súper interesantes. Lo que pasa es que de vigilancia volcánica no entra, y como si hubiera metido sismología, pues habría puesto algo de esto, pero no daba tiempo a todo y hablé solo del otro. Pero es un compendio de cómo las instituciones se dedican a la geofísica desde el siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces esos son para que los llevéis ahí 18, me parece. Y de ahí sale donde descubrí el observatorio de Manila junto al de Fernando Po y algunos otros observatorios que no conocía. Sí, unas xenopumitas de ese estilo, sí, cuando fuimos a recoger, pues cayó una lluvia de cenizas enorme y pudimos coger algunos trocitos, pero muy pequeños. Es que ahí salían muy grandes. En la de La Palma no conseguimos recoger, hay algún fragmento, pero generalmente son mucho más pequeños, están muy rotos. Los que conseguimos, claro, es que era muy difícil llegar a ellos porque estaban muy cerca de la erupción. Pero sí, hubo unos días que se podían recoger. Pues muchas gracias por todo y ya os dejamos que viernes por la noche.